San Anselmo. El argumento a priori de la existencia de Dios, la prueba ontológica. La célebre prueba a priori de San Anselmo desde Kant se conoce con el nombre de argumento ontológico. En la crítica de la razón pura la denominó así desde su concepción wolfiana de la ontología o metafísica general, una ciencia del conocimiento a priori o de lo poseído independientemente de la experiencia. La prueba sería un claro ejemplo de argumentación ontológica elaborada únicamente con conceptos. Son muchos los escolásticos medievales que la emplearon, como Alejandro de Ales, Guillermo de Auxerre, Mateo Acquasparta, Juan Peckham, San Alberto Magno, Eligio Romano, San Buenaventura, Enrique de Gante y Duns Scoto, entre otros más. Como han puesto de relieve los estudios de Chatillon y de Saranyana, fue modificada incluso de tal manera que fue utilizada como prueba de la evidencia de Dios y por tanto de la no necesidad de la demostración de su existencia. Sin embargo, no es sino en la modernidad cuando se reelabora y cambia de sentido. La prueba se convierte en un argumento racional separado ya de la fe y de todo el contexto medieval. Descartes lo formula en varios lugares de casi todas sus obras. En una de ellas lo presenta así: advertí también que nada había en las demostraciones geométricas que garantizase la existencia de su objeto, porque, por ejemplo, veía muy bien que suponiendo un triángulo es necesario que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos, mas no por esto veía nada que me asegurase de que en el mundo existía ningún triángulo. Al paso que, volviendo a examinar la idea que tenía de un ser perfecto, hallaba que en ella se comprendía la existencia del mismo modo, o quizá con mayor evidencia, que la idea de un triángulo se comprende el que sus tres ángulos son iguales a dos rectos, o en la de una esfera el que todas sus partes son equidistantes de su centro, siendo por consiguiente tan cierto, por lo menos como cualquier demostración geométrica, que Dios, que es ese ser tan perfecto, es o existe. Discurso del método. Esta demostración cartesiana parece implicar, por una parte, la posesión por el hombre de una idea clara y distinta de Dios que sería innata; por otra, la capacidad de su entendimiento de conocer sin dificultad esta idea de Dios. Al considerar su contenido se descubre que su no existencia es imposible, por lo que no se puede pensar como no existente. Al igual que Malebranche y Spinoza, Leibniz asume el argumento, pero con una modificación que explicita en el siguiente comentario sobre San Anselmo. Este célebre arzobispo, uno de los hombres más capaces de su tiempo, se felicita no sin razón de haber encontrado un medio de probar la existencia de Dios a priori, por su propia noción, sin recurrir a sus efectos. No es un paralogismo, sino una demostración imperfecta que supone algo que es preciso probar primeramente para hacerlo de una evidencia matemática. Es que se supone tácitamente que esta idea del ser grande y perfecto es posible y no implica contradicción, y ya es algo que por esta nota se pruebe que, suponiendo que Dios sea posible, existe, lo que es privilegio únicamente de la divinidad. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, de Leibniz. Con esta corrección el argumento queda formulado del siguiente modo: solo Dios, suele ser necesario, posee el privilegio de que es necesario que exista si es posible, y como nada puede impedir la posibilidad de lo que no tiene ningún límite, ninguna negación y por consiguiente ninguna contradicción, esto solo basta para conocer la existencia de Dios a priori. Monadología. Más brevemente, el ser necesario, aquel cuya esencia incluye la existencia si es posible, existe. El ser necesario es posible o no contradictorio, luego existe. En su crítica al argumento, tal como lo había formulado el racionalismo, Kant, al igual que Hume, aporta esta razón. Es evidentemente un predicado real, es decir, un concepto de algo que pueda añadirse al concepto de una cosa. Es simplemente la posición de una cosa o de ciertas determinaciones en sí. En el uso lógico no es más que la cópula de un juicio. Esta proposición, Dios es todopoderoso, encierra dos conceptos que tienen sus objetos, Dios y omnipotencia. La partícula no es en sí misma un predicado, es solamente lo que pone en relación el predicado con el sujeto. Ahora bien, si tomo el sujeto Dios con todos sus predicados de los que forma parte la omnipotencia y digo Dios es, no añado ningún nuevo predicado al concepto de Dios, sino que solamente pongo el sujeto en sí mismo con todos sus predicados y a la vez, es cierto, el objeto corresponde a mi concepto. 100 táleros reales no contienen nada más que 100 táleros posibles. En la realidad, en efecto, el objeto no está simplemente contenido analíticamente en mi concepto, sino que se añade sintéticamente a mi concepto, sin que por esta existencia fuera de mi concepto, que estos 100 táleros pensados se vean aumentados en nada. Así pues, cuando pienso una cosa, cualesquiera que sean, y por numerosos que sean los predicados por los que la pienso, incluso en la determinación completa, al añadir además que esta cosa existe, no añado absolutamente nada a esta cosa. Los juicios existenciales no son nunca analíticos, ni por otra parte la no contradicción de una idea implica su posibilidad, según Kant. A pesar de esta profunda crítica, poco después volvió a reaparecer el argumento con Hegel, aunque con nuevas transformaciones. No obstante, es innegable que este ha sido el destino del argumento en toda la historia de la filosofía. Poco más tarde,
de cada crítica ha sido nuevamente defendido, pero siempre desde nuevos planteamientos. Todo ello muestra en definitiva que la prueba de la existencia de Dios, sacada de su sola idea, fue y es aún una de esas experiencias metafísicas de las que se puede decir que nacen eternas porque alcanzan el último término de uno de los caminos por donde el espíritu humano puede encauzarse. Para Heidegger, el argumento habría que situarlo en lo más nuclear de la metafísica ontoteológica. La metafísica occidental ha sido ontoteológica porque para explicar los entes ha intentado fundamentarlos en Dios, en un ente supremo. El término ontoteología que Heidegger toma de Kant quiere expresar que en un mismo desarrollo se estudia la realidad y a Dios como fundamento de la misma y por tanto, aunque supremo, como un ente más. La metafísica no es solo teológica, sino también ontológica. Y sobre todo, la metafísica no es solo lo uno o lo otro también, sino que antes bien la metafísica es teológica porque es ontológica. Es esto porque es aquello.